Bien, vamos a explicar el ejemplo integrador que corresponde al diseño experimental 2 a la 2, dos factores con dos niveles cada uno. Bien, en este caso el ejemplo que tenemos nos dice que ahora interesa estudiar el efecto del tamaño de Broca, factor A, y la velocidad, factor B, sobre la vibración de la ranuradora. En este caso nuestra respuesta es la variable que queremos medir, la vibración en la ranuradora. Dice, para ello se decide utilizar un diseño factorial 2 a la 2 con 4 réplicas, por lo cual da un total de 4 por 2 a la 2. Es decir, aquí tenemos 4 réplicas que estamos multiplicando por nuestro diseño que es un 2 a la 2. Tenemos 2 elevado a la segunda potencia, son 4 por 4, nos da un total de 16 corridas del proceso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este caso vamos a tener 16 datos tomados de este ejemplo, del diseño experimental. Bien, en este caso dice que se realizarán en orden aleatorio. Recuerden que siempre que hablamos de diseños experimentales hablamos de aleatoriedad, es decir, los datos que son recopilados tienen que ser aleatorios. Bien, dice, el tamaño de la broca se prueba en un 16avo y en un octavo de pulgada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en este caso para el factor A, que es el tamaño de broca, nosotros vamos a contemplar dos niveles. Un nivel bajo, que es un 16avo de pulgada, y un octavo, que es el nivel alto de lo que corresponde a nuestro factor A. Ahora, dice, y la velocidad en 40 y 90 revoluciones por segundo. ¿Qué quiere decir ahí? Quiere decir que entonces, en este caso, para el factor B, que es la velocidad, vamos a tener 40 como nivel bajo y 90 revoluciones por segundo como nivel alto. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos dos niveles para cada factor, un 16avo y un octavo para lo que es tamaño de broca y 40 y 90 revoluciones por segundo para lo que es la velocidad. Ok, en este caso, la información que tenemos aquí planteada estaba resumida en la tabla siguiente. Tenemos factor A, que es tamaño de broca, factor B, que es velocidad. Los niveles para el tamaño de broca son un 16avo y un octavo, están medidos en pulgadas, y para la velocidad tenemos niveles 40 y 90 revoluciones por segundo. Bien, es importante, recuerden, que nosotros tengamos bien identificados cuáles son los factores que vamos a incorporar en nuestro diseño. En este caso son dos, es tamaño de broca y la velocidad. Y en este caso, otra cosa muy importante es que también identifiquemos o tengamos muy claro qué es lo que vamos a medir, que en este caso es para los diseños experimentales lo que llamamos la variable de respuesta denominada como Y, que en este caso lo que nos interesa medir es la vibración en la ranuradora. Ok, vamos a ver, en este caso tenemos planteado nuestro diseño experimental de esta manera. Tenemos factor A, factor B, que es factor A, tamaño de broca, viene siendo un 16avo en su nivel bajo, un octavo en su nivel alto, un 16avo en su nivel bajo, un octavo en su nivel alto. Aquí estamos aplicando básicamente esta forma que tenemos aquí de representar los niveles de nuestros factores en su fase alta y baja. Entonces recuerden, tenemos más y menos para representar nivel bajo con menos, nivel alto con más, y o menos 1 y más 1 para nivel bajo y alto respectivamente, y es lo que tenemos aquí ordenado. Les comentaba yo aquí que tenemos que lo que corresponde a nuestro nivel bajo de broca es un 16avo, nivel alto un octavo, nivel bajo para la velocidad 40 revoluciones por segundo, nivel alto 90 revoluciones por segundo, y es lo que tenemos acá. Entonces empezamos con un nivel bajo, un 16avo,
alto 1/8, bajo 1/16, alto 1/8. ¿Qué es lo que tenemos para nuestro factor A? Recuerden que aquí comentábamos que siempre vamos a intercalar un nivel bajo, uno alto, uno bajo, uno alto, hasta completar el total de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos tenemos aquí o combinaciones entre niveles de cada factor? Recuerden que tenemos 4, tenemos un diseño experimental 2 a la 2, 2 elevado al cuadrado son 4, por lo tanto tenemos 4 tratamientos o combinaciones. Entonces, aquí la velocidad, el factor B, recuerden cómo lo poníamos o cómo lo colocábamos. Recuerden que íbamos a colocar 2 veces un nivel bajo y 2 veces un nivel alto. Por lo tanto, tenemos aquí 40 revoluciones por segundo, 40 revoluciones por segundo y seguido de 90 y 90 revoluciones por segundo para tener nuestras combinaciones. Bien, esto que tenemos aquí ya lo explicamos, es exactamente lo mismo que venimos trabajando en la sesión anterior para explicar cómo se representan los niveles bajos y altos de nuestros factores. Bien, ahora, lo que tenemos acá en vibración básicamente es nuestra variable de respuesta, es lo que nos interesa medir. En el planteamiento nos dicen que tenemos 4 réplicas para nuestro diseño experimental 2 a la 2, por lo tanto yo voy a tener 16 datos que son los que estoy midiendo de mis 4 combinaciones en total. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada combinación yo voy a tener 4 mediciones, que son las 4 réplicas. Es decir, tenemos la combinación de tamaño de broca 1/16 operando a 40 revoluciones por segundo, y de esa combinación yo estoy tomando 4 mediciones, que son las que tenemos acá. Por lo tanto, tenemos como medición o réplica número 1, 18.2, como réplica 2, 18.9, como réplica 3, 12.9, como réplica 4, 14.4. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para el tratamiento 2 o combinación 2, donde utilizamos 1/8 de pulgada del tamaño de la broca con 40 revoluciones por segundo, en este caso estamos obteniendo también 1, 2, 3, 4 réplicas, de las cuales estas son sus mediciones respectivas. Para el tratamiento 3, que tenemos un 16avo con 90 revoluciones por segundo, tenemos igual sus 4 réplicas, de las cuales están aquí anotando las 4 mediciones correspondientes. Y para la última combinación o tratamiento, que es con un tamaño de broca de 1/8 de pulgada, con una velocidad o operando a una velocidad de 90 revoluciones por segundo, estamos obteniendo 1, 2, 3, también 4 mediciones por las 4 réplicas que se hicieron de esta combinación. Bien, ahora, ¿qué más me interesa saber? De esta tablita, aquí lo que tenemos ahora es un total. Este total que tenemos aquí representado básicamente es la notación de Yates. Recuerdan que en la sesión anterior yo les explicaba que nosotros vamos a representar los totales de las mediciones obtenidas por tratamiento y las vamos a representar dependiendo del número de tratamiento que sea, como 1 entre paréntesis, como A minúscula, B minúscula y AB minúscula. Entonces, por lo tanto, para el primer tratamiento combinación tenemos 64.4 dando como resultado la suma de 18.2 más 18.9 más 12.9 más 14.4. Entonces, por lo tanto, 64.4 va a corresponder a 1 entre paréntesis. Entonces, el total de las mediciones de las réplicas que tenemos en cada tratamiento son las notaciones que tenemos aquí. Ahora, tenemos para el tratamiento 2 o la combinación 2, que es la segunda fila. Tenemos que 27.2 más 24.0 más 22.4 más 22.5 equivale a 96.1, que es lo que corresponde al valor de A minúscula.
Luego, para el tratamiento 3, tenemos 15.9 más 14.5 más 15.1 más 14.2, que equivale a 59.7, que corresponde al valor de B minúscula. Y por último, tenemos 41.0 más 43.9 más 36.3 más 39.9, que son las mediciones de las combinaciones obtenidas en el tratamiento 4, nos da como resultado 161.1, que equivale a lo que es A, B minúsculas. Bien, ya que tenemos analizada nuestra tabla de datos, ahora lo que sigue es tomar estos datos y, a partir de los contrastes que ya obtuvimos en la sesión pasada, porque los sacamos para un diseño experimental 2 a la 2, lo único que vamos a hacer es retomar las fórmulas de los efectos estimados, que también ya los obtuvimos a partir de los contrastes que ya armamos con nuestra tabla de contrastes a partir de la notación de Yates, y lo que vamos a hacer únicamente es sustituir los valores que tenemos aquí en los totales y vamos a tomar los valores que representa cada notación de Yates que tenemos acá y sustituir para obtener el valor de los efectos estimados. En este caso, para lo que es el valor del efecto para el factor A, que es el que tenemos acá, nos dice que es A más AB menos B menos 1, que lo vamos a dividir entre 2 por 4, que son en este caso las réplicas. Recuerden que N es el número de réplicas. ¿Cuántas réplicas tenemos acá? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4 réplicas. Entonces, por tanto, vamos a tomar A, que en este caso vale 96.1, y lo vamos a colocar aquí. Luego tenemos AB, que equivale a 161.1, y lo vamos a sumar. Luego nos vamos con menos B menos 1. Vamos a tomar el valor de B, que son 59.7, y vamos a restarlo. Y vamos a tomar el valor que corresponde a 1 entre paréntesis, que en este caso es 64.4, y lo vamos a restar. Por tanto, 96.1 más 161.1 menos 59.7 menos 64.4, todo eso dividido entre 2 por 4 nos va a dar un total de 16.64, que es lo que corresponde al valor del efecto que va a tener el factor A, es decir, el tamaño de Broca en la vibración de la ranuradora. Bien, ahora vamos con lo que respecta al efecto estimado para el factor P. En este caso tenemos de igual manera utilizamos la fórmula ya establecida en la sesión anterior a partir de los contrastes que obtuvimos, y vamos a únicamente sustituir los valores que corresponde a cada notación de Yates. Entonces tenemos que para el primero es B más AB. Entonces tenemos B, que vale 59.7. Este lo vamos a colocar acá. Vamos a sumar AB, que son 161.1, y vamos a restar A, que equivale a 96.1, y vamos a restar 1 entre paréntesis, que equivale a 64.4. De igual manera, la suma de todos estos valores, la suma obviamente algebraica de estos valores, los vamos a dividir entre 2 por el número de réplicas, que son 4 réplicas. Entonces dividimos entre 8 y nos da un resultado de 7.54. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 7.54 es el efecto que tiene la velocidad en la
vibración de la ranuradora. Bien, ahora por último vamos con el efecto estimado, pero ahora para la interacción entre los factores A y B. De igual manera, tomamos de los contrastes de las fórmulas de los efectos estimados a partir de los contrastes, tomamos los valores, en este caso ahora de AB y de 1, y los colocamos. AB, que equivale a 161.1, más 1, que equivale a 64.4, y ahora vamos a restar A y B, que en este caso serían menos 96.1 y menos 59.7. De igual manera, la suma algebraica de estos valores lo vamos a dividir entre 8, dándonos un total de 8.71, siendo 8.71 el efecto que tiene la interacción entre los factores A y B, que sería el efecto que tiene el tamaño de Broca en combinación con la velocidad. ¿Sobre quién? Sobre la vibración en la ranuradora. Bien, ahora, ¿qué podemos nosotros interpretar de estos valores que tenemos como efectos estimados? Tenemos que para el factor A, que es tamaño de Broca, tenemos un efecto de 16.64. Para la velocidad, que es el factor B, tenemos un efecto de 7.54. Y para la interacción entre el tamaño de Broca y la velocidad AB, tenemos un efecto de 8.71. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos interpretar de esta información que obtuvimos a partir del cálculo de los efectos? La primera cosa que nosotros podemos identificar, o la primera situación, es quién tiene... No, primero, en primer lugar, si hay efecto o no hay efecto. Entonces, en primer lugar, podemos identificar si hay efecto o no hay efecto por parte de los factores de manera individual o de la interacción entre ambos factores. Bien, ¿cómo sabemos que hay efecto o no? Mientras los valores que tengamos aquí como resultado sean diferentes de 0, quiere decir que sí hay un efecto por parte de los factores y de la interacción entre ambos. ¿Qué quiere decir? Que si el efecto del factor tamaño de Broca es diferente de 0, en este caso 16.64, quiere decir que sí hay un efecto por parte del tamaño de Broca en la vibración de la ranuradora. Ahora, para el factor B, velocidad, su efecto es de 7.54. ¿Es diferente de 0? Sí. ¿Qué quiere decir? Que también tiene un efecto sobre la vibración de la ranuradora. Y por último, en la interacción entre los factores A y B es de 8.71. ¿Es diferente de 0? Sí. ¿Qué quiere decir? Que también tiene un efecto la interacción entre el tamaño de Broca y la velocidad sobre la vibración de la ranuradora. Ahora bien, mientras estos valores estén más alejados de 0, quiere decir que el efecto es mayor. Mientras más cercanos estén a 0, quiere decir que el efecto es menor. Bien, la segunda situación que nosotros podemos identificar a partir de los efectos calculados es cuál de los factores, o si la interacción, o cuál de estos tres tiene un mayor y un menor efecto sobre la vibración en este caso. Bien, el número mayor que tengamos identificado, calculado o obtenido a partir del cálculo de los efectos es quien tiene mayor efecto sobre la variable de respuesta. En este caso, el valor mayor que tenemos de efecto es el que se encuentra obtenido a partir del efecto estimado de el tamaño de Broca. ¿Qué quiere decir? 16.64 es mayor que 7.54, mayor que 8.71. Y si podemos identificar, es casi o prácticamente el doble que el efecto que tiene el factor velocidad y la interacción entre el factor tamaño de Broca y velocidad.
Por lo tanto, como este es mayor y podremos observar que es casi el doble de los dos efectos de B y AB, entonces podríamos interpretar que el tamaño de Broca es quien tiene el mayor efecto sobre la vibración. ¿Para qué queremos saber esto? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve prácticamente para identificar si yo lo que quiero en mi proceso es disminuir la vibración por los efectos y consecuencias que tiene, entonces a mí me va a interesar saber que quien tiene el mayor efecto o influencia sobre la vibración es el tamaño de Broca, porque entonces ya sé que es ahí donde yo tengo que tomar decisiones para elegir con qué nivel voy a trabajar de tamaño de Broca. Ahora, el menor efecto observamos aquí que es el que tiene la velocidad, que es 7.54, y en medio quedaría el efecto de la interacción entre ambos factores, tamaño de Broca y velocidad, que es de 8.71. Quien menos tiene efecto sobre la vibración en este caso es la velocidad. Bien. Ahora, ya tenemos calculado los efectos, vimos que son diferentes de cero, por lo cual si hay efecto por parte del tamaño de Broca, la velocidad y la interacción entre tamaño de Broca y velocidad. Ahora lo que debemos de hacer es, de acuerdo a nuestros pasos, ya habíamos obtenido los contrastes, a partir de ahí ya calculamos los efectos. Ahora, ¿qué sigue? Sigue calcular la sumatoria de cuadrados. ¿Para qué? Para poder realizar nuestro análisis de varianza o ANOVA. Entonces, en este caso, vamos a retomar de igual manera las fórmulas que ya habíamos obtenido o establecido a partir de los contrastes para poder calcular lo que es la sumatoria de cuadrados, tanto de factor A, B, la interacción entre A, B, la total y la de el error. Bien, entonces en este caso ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bien, en este caso, ¿cómo vamos a calcular? Tenemos entonces la sumatoria de cuadrados, que es donde vamos a utilizar de igual manera los contrastes, y ahora lo vamos a elevar al cuadrado. Es decir, tenemos A más AB menos B menos 1. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar los valores para sustituirlos. Tenemos A más AB menos B menos 1. Y como estos los tenemos que elevar al cuadrado, entonces vamos a tomarlos. Tenemos A, que viene siendo 96.1. Tenemos AB, que es 161.1. Tenemos B, que es 59.7. Y 1, que es 64.4. Bien. Ya sustituimos nuestros valores, ya obtuvimos la sumatoria algebraica, que es 96.1 más 161.1 más 59.7 más 64.4. Vamos a elevar al cuadrado lo que nos dé como resultado y lo vamos a dividir entre ¿qué? Este 16, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos de multiplicar 2 a la potencia 2 por 4, que es el número de réplicas. Entonces tenemos un diseño factorial 2 a la 2, en este caso son 4, por 4, que es nuestro número de réplicas, como lo tenemos aquí. Entonces son 16. Por tanto, el cuadrado de la sumatoria algebraica de los valores de la notación de Yates o los totales sustituidos en nuestra fórmula dividido entre 16 nos da un total de 1107.22 como sumatoria de cuadrados para el factor A. Bien, ahora vamos con la sumatoria de cuadrados de nuestro factor B. Tenemos entonces igual, tenemos B más AB menos A menos 1. Eso lo tenemos que elevar al cuadrado. De igual manera volvemos a sustituir, tenemos B, que es 59.7,
más AB, que es 161.1, menos A, que son 96.1, menos 1, que son 64.4. La sumatoria algebraica de que nos resulte de esta operación, vamos a elevarlo a la potencia 2, y vamos a dividir de igual manera entre 16. ¿Por qué? De igual manera se sigue conservando el denominador, que es 2 a la 2 por 4 réplicas, entonces son 16, dando un resultado de 227.25. Bien, ahora vamos con la sumatoria de cuadrados de nuestro factor, nuestra interacción entre ambos factores, tamaño de broca y velocidad. De igual manera tenemos AB más 1 menos A menos B. Entonces, ¿qué hacemos? AB 161.1 más 1, que son 64.4, menos A, que son 96.1, menos B, que son 59.7. La suma algebraica de estos valores la elevamos al cuadrado y la dividimos entre 16, dando un resultado de 303.63. 16 de donde sale, de igual manera se sigue conservando el denominador, que es 2 a la 2, que es nuestro diseño experimental, por el número de réplicas. Bien, ahora vamos con la sumatoria de cuadrados de nuestro total. Sumatoria de cuadrados del total. ¿Cómo vamos a obtener la sumatoria de cuadrados del total? Bueno, para eso tenemos esta formulita establecida aquí, que es la sumatoria ¿de quién? Bien, vamos a ver, para que nosotros podamos obtener este valor de 1709.83, nosotros lo que tenemos que hacer es primero calcular los cuadrados de cada valor y sumarlos. En este caso, ¿qué sería? 118.2 al cuadrado más 18.9 al cuadrado más 12.9 al cuadrado más 14.4 al cuadrado más 27.2 al cuadrado más 24.0 al cuadrado más 22.4 al cuadrado, así sucesivamente hasta 39.9 al cuadrado. Bien, entonces, en este caso, para obtener el valor de y al cuadrado de IJL, tenemos que elevar cada valor al cuadrado y lo tenemos que sumar los cuadrados. Ahora, para obtener el valor de y al cuadrado punto punto, ¿qué es lo que quiere decir? Ahora, para este valor lo que tenemos que hacer es sumar todos los valores que tenemos en nuestras observaciones o réplicas, es decir, 18.2 más 18.9 más 12.9 más 14.4 más 27.2 más 24.0 más 22.4 hasta 39.9, y la suma total la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, en el primero elevo cada uno y los sumo, y en el segundo sumo todos y luego los elevo al cuadrado. ¿Entre qué vamos a dividir? Vamos a dividir y al cuadrado punto punto entre 4 por el número de réplicas, que sería 4 por 4, 16. Entonces, ¿qué vamos a obtener? 1709.83. Bien, y ya al final, para obtener lo que es la sumatoria para obtener lo que corresponde a la sumatoria de cuadrados del error, únicamente al total, que son 1709.83, le vamos a restar lo que es la sumatoria de cuadrados del factor A menos la sumatoria de cuadrados del factor B
menos la sumatoria de cuadrados de la interacción entre A y B, dándonos como resultado 71.73. Bien, en este caso recuerden que manejamos grados de libertad para cada sumatoria de cuadrados para los factores, que en este caso sería para AB y la interacción entre A y B es el grado de libertad 1, y para el total serían serían en este caso 2 por 2 a la menos 1 grados de libertad, que nos dan 15 grados, y para la sumatoria de cuadrados del error nos da 3 por 4 a la menos 1, que vienen siendo 12 grados de libertad. Entonces esto es importante para que lo anotemos en nuestra tabla de el análisis de ANOVA. Bien, continuamos. Ok, en este caso ya obtuvimos los valores. Aquí les puse cómo calcular los valores para y cuadrada de IJL y para y cuadrada. Punto, para que puedan observar más o menos cómo es que se calculan y tengamos clara esa parte. Bien, entonces en este caso ahora vamos a lo que respecta a el llenado o el cálculo de nuestro análisis de ANOVA. Bien, en esta parte ya tenemos nuestra tabla donde para el análisis de varianza o ANOVA, donde nosotros vamos prácticamente a calcular lo que es el valor del estadístico F para poder obtener o realizar nuestra prueba de hipótesis para verificar si hay efecto o no significativo por parte del factor Broca, velocidad y la interacción entre ambos sobre la vibración de la ranuradora. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra tabla, tenemos la fuente de variabilidad, de variación o factor de variación, que en este caso son Broca, velocidad, la interacción entre Broca y velocidad, tenemos el error y tenemos un total, que son los factores de variabilidad o las fuentes de variabilidad que vamos a incorporar en nuestra tabla, porque son los que estamos incorporando en nuestro análisis. Entonces, en este caso vamos a sustituir únicamente ya los valores en sumatorias de cuadrados, porque esos son los que acabamos de calcular. Por tanto, tenemos sumatoria de cuadrados del factor A, son 1107.22, sumatoria de cuadrados del factor B son 227.25, sumatoria de cuadrados del factor de la interacción entre el factor tamaño de Broca y velocidad AB 303.63, el total en sumatoria de cuadrados tenemos 1709.83 y la sumatoria de cuadrados del error 71.73. Bien, sus grados de libertad. Recuerden que para los factores de manera individual y para su interacción los grados de libertad son 1. Para el error es 4 por n-1, que son 12, que son 4 réplicas, menos 1 son 3, por 4 son 12. Y para el total dijimos que en este caso se tienen 15 grados, ya que tenemos que la fórmula es 2 a la 2 menos 1 por 4. Entonces serían 2 a la 2, serían 4 por 4, 16, menos 1 serían 15, que es lo que tenemos acá. Ahora, ya estamos hasta la parte de los grados de libertad. ¿Qué nos resta hacer? Vamos a calcular los cuadrados medios. Los cuadrados medios, esos ¿cómo los calculamos? Los calculamos dividiendo la sumatoria de cuadrado de cada factor entre sus grados de libertad. Es decir, para que nos dé un valor de 1107.22, lo que hicimos fue dividir la sumatoria de cuadrados del tamaño de Broca entre 1, que son sus grados de libertad. Para obtener 227.25 dividimos la sumatoria de cuadrados de la velocidad entre su grado de libertad, que es 1, para 303
obtener 303.63 de cuadrado medio, lo que hicimos fue dividir la sumatoria de cuadrado de la interacción entre el tamaño de Broca y la velocidad entre sus grados de libertad, que es 1, y para obtener el cuadrado medio del error, dividimos la sumatoria de cuadrados del error entre sus grados de libertad, que son 12. Para calcular lo que respecta al cuadrado medio del total, la fórmula es exactamente lo mismo. Tendríamos que dividir 1709.83 entre sus grados de libertad, que son 15. Bien, ya que tenemos esa parte, ahora sí vamos a calcular lo que corresponde a nuestro estadístico para cada factor y la interacción entre ambos factores. Recuerden que dependiendo de, en este caso, el número de factores que tengamos involucrados en un diseño experimental es el número de hipótesis que vamos a emplear o a comprobar o a probar en este análisis. Bien, en este caso, como son 2 factores, tenemos 3 hipótesis, como ya lo habíamos visto anteriormente en la sesión pasada. Entonces vamos a pegar ahí nuestras hipótesis. Vamos a buscar las hipótesis que están aquí. Y las vamos a pegar por una parte. Vamos a pegarlas. Para que las tengamos a la vista. Bien. Entonces, en este caso, las hipótesis que vamos a probar, bien, son, como tenemos 2 factores y tenemos la interacción entre los 2 factores, entonces tenemos 3 hipótesis. La primera hipótesis principal o nula, que nos va a decir que el efecto del factor tamaño de Broca es igual a 0. La hipótesis para el factor B, que nos va a decir que el efecto de la velocidad es igual a 0. Y la hipótesis 3, que es correspondiente a la interacción entre el tamaño de Broca y la velocidad, nos dice que el efecto entre la interacción entre el tamaño de Broca y velocidad es igual a 0. Ya sabemos que cada hipótesis principal o nula que tenemos acá tiene su alterna, donde decimos que el efecto del factor tamaño de Broca A es diferente de 0, el efecto de la velocidad o factor P es diferente de 0 y el efecto de la interacción entre el tamaño de Broca y la velocidad entre factor A y B es diferente de 0. Por lo tanto, cuando nosotros comprobamos que estas hipótesis se rechazan, de acuerdo a nuestro criterio de rechazo, en este sentido, quiere decir que si hay efecto por parte de los factores y su interacción. Claro, dependerá de cada uno. No precisamente todos deben de tener algún efecto o ninguno debe de tener algún efecto. Puede pasar o suceder que el factor A sí tenga efecto, el factor B no tenga, la interacción sí o no. Entonces, por ello es que se estudian 3 o se comprueban 3 hipótesis, una para efectos individuales y uno para el efecto de interacción. Bien, entonces, en este sentido, ya tenemos nuestro análisis de varianza, ya para calcular lo que es el valor del estadístico, que es el que nos va a servir para comparar en tablas F de Fisher, porque aquí nos marca una distribución de Fisher, es la probabilidad que estamos utilizando, una distribución F. Nosotros vamos a calcular primero el estadístico. ¿Cómo lo calculamos? Recordemos que para calcularlo nosotros tenemos que dividir. Para obtener 185.25, que es el estadístico que corresponde al tamaño de Broca,
que es el factor A, nosotros debemos de dividir el cuadrado medio precisamente que corresponde al tamaño de Broca y lo vamos a dividir entre el cuadrado medio del error, que es 5.98. Ahora, para que nosotros obtengamos el valor de 38.2 que corresponde al estadístico del factor velocidad, que es el factor B, nosotros tenemos que dividir el cuadrado medio del factor velocidad, factor B, entre el cuadrado medio, otra vez, del error. Para que nosotros podamos calcular o obtener el valor del estadístico, que en este caso equivale a 50.8 para la interacción entre los factores tamaño de Broca y velocidad, en este caso tendríamos que dividir el cuadrado medio que corresponde a precisamente la interacción entre ambos factores y dividirlo entre 5.98, que es el cuadrado medio del error. Bien, ahora, ya que tenemos estos valores, que son los valores ya que tenemos los valores de nuestros estadísticos, ahora vamos a identificar nuestro valor P. Este valor P, recuerden que fue arrojado a través de introducir los datos en un software y al pedirle que nos arroje el análisis de ANOVA para un diseño factorial 2 a la 2. Por lo tanto, aquí también estos valores, recuerden que los podemos tomar para comprobar nuestra hipótesis, probar si se rechaza o se acepta la hipótesis nula, la principal, y verificar si hay efectos significativos o no. En este caso, el valor que tenemos de P son .000, que son menores a 0.05, y vamos a proceder a comprobar o a probar nuestras hipótesis. Bien, para nuestro criterio de rechazo, bueno, vamos a tomar primero los valores P. Nos dice que el criterio de rechazo es que el valor P sea menor a 0.05. Como observamos, tanto para el tamaño de Broca, como para la velocidad, como para la interacción entre ambos factores, el valor P, que son 0.000, los tres son menores que 0.05. ¿Por qué 0.05? Recuerden que 0.05 es el valor de mi significancia, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Por tanto, ustedes pueden observar que ese valor P es menor que 0.05, entonces quiere decir que nuestra hipótesis nula se rechaza. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo nuestro criterio de rechazo. Bien, ahora, si nosotros nos vamos a tomar el valor de 185.5 para nuestro factor tamaño de Broca, nosotros observamos que 185.25, de acuerdo a mi criterio de rechazo, yo tengo que comparar contravalor en tabla de una distribución de Fisher F con una significancia de 0.05 con 1,4 por n-1 grados de libertad. ¿Por qué 1? 1 va a corresponder a cada factor y a la interacción entre ambos, porque los grados de libertad para el factor de Broca es 1, para la velocidad 1 y para la interacción entre ambos es 1. ¿Y por qué 4n-1? Porque son los grados de libertad que corresponden al error, que son 4 por 4 menos 1, porque son 4 réplicas, entonces sería 4 menos 1 son 3, por 4 son 12. Por lo tanto, para los dos factores, y la interacción entre ambos, vamos a utilizar este criterio para ubicar en tabla. Entonces yo me voy a mi tablita y voy a ubicar aquí en las columnas, voy a ubicar los grados de libertad 1. Y voy a ubicar en las filas los grados de libertad 12, que van a corresponder a mis grados del error, de libertad del error. Por lo tanto, yo estoy
observando en tabla que la intercepción se realiza en 4.75, que es el valor contra el cual vamos a comparar nuestros estadísticos F para cada factor y la interacción. Bien, entonces tenemos 85.25 que corresponde a el factor tamaño de Broca, y recuerden que aquí el estadístico tiene que ser mayor al valor en tabla. Entonces decimos que 185.25 es mayor que, en este caso, 4.75. Vamos a corregir aquí serían 4.75. A ver, vamos a corroborar si es verdad. 4.75. Y entonces los tres valores los vamos a comparar contra 4.75. Bien, ahora sí. Tenemos entonces que 185.75 lo comparamos contra 4.75, que es el valor encontrado en tabla, y decimos que entonces, y observamos que sí se cumple el criterio de rechazo. Dice, criterio de rechazo se cumple, se rechaza la hipótesis nula para el tamaño de Broca, que es el factor A. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aquí estamos comprobando lo que ya habíamos calculado en los efectos. Quiere decir que el tamaño de Broca, a través del análisis ANOVA, está confirmado que tiene un efecto sobre la vibración de la ranuradora. ¿Por qué? Porque no estamos rechazando la hipótesis nula, donde nos dice que no hay efecto por parte de este factor en la ranuradora, ya que lo iguala a 0, es decir, lo anula. Bien, ahora vamos con el siguiente estadístico, que es 38.62, que es el que corresponde a la velocidad. En este caso tenemos 38.2 mayor a 4.75. Sí, también se cumple el criterio de rechazo. Por lo tanto, también se rechaza la hipótesis nula para la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que se rechaza la hipótesis de que no hay efecto por parte de la velocidad en la ranuradora, y se puede interpretar o concluir entonces que la velocidad sí tiene un efecto o sí influye en la variación de los datos obtenidos de la vibración de la ranuradora. Bien, y por último tenemos 50.80. 50.80 mayor a 50.80 mayor a 4.75, sí, también se cumple el criterio de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, donde anulamos el efecto que hay por parte de la interacción entre el tamaño de Broca y la velocidad, y entonces podemos concluir que la interacción entre el tamaño de Broca y la velocidad sí afecta, influye y tiene un efecto sobre la vibración de la ranuradora. Bien, entonces podemos leer las conclusiones que tenemos acá y decimos que de acuerdo con la columna para el valor P, cuyas entradas son menores que 0.05, lo que corresponde a la significancia para un nivel de confianza de 95%, recuerden que también aquí podríamos manejar el 99% para una significancia de 0.01, y entonces tendríamos que comparar contra ese valor. Bien, entonces decimos que se rechazan las tres hipótesis nulas, donde nos dice que el efecto del factor tamaño de Broca A es nulo, el efecto del factor velocidad es nulo, y el efecto de la interacción del tamaño de Broca y velocidad es nulo. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra hipótesis, aceptamos las hipótesis alternas y decimos que sí hay efecto por parte del tamaño de Broca en la vibración, ya que el efecto es diferente de 0 para el factor B
el efecto es diferente de cero, por lo tanto, si hay efecto por parte de la velocidad en la vibración de la ranura, y la hipótesis alterna para la interacción entre el factor tamaño de Broca y velocidad nos dice que sí hay efecto porque o ya que este es diferente de cero. ¿En quién hay efecto? En la vibración de la ranura, respectivamente con alfa igual a 0.05. Esto es, se acepta que sí hay efecto de A, B y AB, es decir, se acepta que sí hay efecto por parte del tamaño de Broca, la velocidad y la interacción entre el tamaño de Broca y velocidad, es decir, los tres efectos están activos o son significativos. Entonces, en este caso, comprobamos lo que ya calculamos en los efectos principales que hicimos al inicio, donde tenemos valores diferentes de cero, por lo tanto, sí hay efecto, y aquí estamos corroborando que sí hay o sí son significativos. Dice, el valor P de magnitud tan pequeña para los tres efectos nos muestra que la conclusión es contundente y que prácticamente no se corre ningún riesgo de rechazar que sea falso. Del valor del estadístico F se aprecia que el efecto más importante es el del factor A. Bien, en este caso y de igual manera, si nosotros comparamos lo que son los valores de los efectos contra el valor del estadístico, si se dan cuenta, en nuestro efecto para el factor A teníamos 16 punto y fracción, que era el efecto más alto. En este caso se vuelve a repetir, coincide en que 185.25 es más alto que 50.80 y 38.02. De igual manera, el efecto que le sigue es la interacción entre la broca y la velocidad con 50.8, que de igual manera en el cálculo de los efectos principales también coincide que es el que le sigue, el efecto que le sigue en la interacción. Y por último, también coincide que tenemos que el efecto por parte de la velocidad en la vibración es el menor efecto. ¿Vale? Ok. Interpretaciones y conclusiones. Antes de comenzar a interpretar las gráficas de los efectos que hayan resultado significativos en el análisis de varianza, debemos de tener presente lo siguiente. En este caso, el objetivo es minimizar la vibración de la ranuradora y que las interacciones tienen prioridad con respecto a los efectos principales. En este caso, y de acuerdo con la NOVA, tanto los dos efectos principales, que son tamaño de broca y velocidad, como el efecto de interacción, que es la interacción entre el tamaño de broca y velocidad, tienen un efecto significativo sobre la vibración de la ranuradora. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto hay efectos por parte de tamaño de broca y velocidad de la ranura, así como por parte de la interacción entre ambos factores. Entonces, en la siguiente sesión explicaré cómo se realizan las gráficas de efectos principales y de interacción para que nosotros podamos encontrar cuál sería la combinación para poder obtener la menor vibración en la ranuradora, ya que en el problema que estamos trabajando está planteado que el objetivo es básicamente minimizar esa vibración en la ranuradora. ¿Eso cómo lo podemos saber? A través o a partir de nuestros gráficos de interacción y de efectos principales, viendo y observando cómo es que se comportan de acuerdo a con qué combinación obtengo la menor vibración, con qué combinación obtengo la mayor vibración.